Bendiciones a cada uno de ustedes. Mi nombre es Reina de Girón. Soy parte del del equipo pastoral de la iglesia Punto de Encuentro en Tegucigalpa, Honduras. Es un privilegio poder compartir con ustedes este tiempo del estudio de San Juan, del libro de San Juan. Podemos preguntarnos quién es San Juan. Juan se le decía el discípulo amado. El discípulo amado porque él era un discípulo muy cercano a Jesús. Él participó en muchos eventos importantes en la vida de Jesús. Él estuvo cuando resucitó a la hija de Jairo, él estuvo cuando resucitó a Lázaro, también estuvo presente en la transfiguración de Jesús cuando él estuvo con Elías y Moisés. Y también algo importante que me llama la atención es que cuando Jesús estaba en la cruz, el único que estaba a los pies era Juan. Juan era el que estaba a los pies de la cruz con la madre de Jesús allí, y Jesús le encomendó a su madre, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Que quiere decir que Juan fue realmente un discípulo fiel. Estuvo con Jesús hasta el último momento, aquí, ¿verdad? Con él en la cruz, hasta el último momento de Jesús. Vamos a ir a seguir estudiando entonces el libro de Juan. Vamos a ir a mí nos toca ahora el estudio del capítulo 13 de Juan. Vámonos a ir a Juan capítulo 13, versículo 1. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces vemos que Jesús ya había hecho su entrada triunfal a Jerusalén, había venido a celebrar la Pascua con los judíos. La celebración de la Pascua era una fiesta judía que celebraban cada año por la liberación del pueblo de Egipto, de la esclavitud, del pueblo de Egipto, donde eran esclavos y fueron liberados. Entonces ellos hacían celebración cada año de esta Pascua, y la celebraban con un cordero, sacrificando un cordero. Entonces miramos que el Pascua significa redención, y redención significa derramamiento de sangre. Entonces el cordero es la Pascua de los judíos, pero Jesucristo es nuestra Pascua para nosotros como cristianos. Entonces vemos que Jesús, él ya sabía que su hora se acercaba, que ya era tiempo de volver al Padre, dice él, ¿verdad? Que era tiempo de dejar este mundo y que ya estaba cumpliendo el propósito por el cual había venido. Yo le puedo decir este capítulo como el capítulo de un amor extremo de Jesús para con nosotros, ¿verdad? El amor extremo de él. Vemos que estaba reunido con los apóstoles porque él ya no podía predicar públicamente. Él estaba dando las últimas instrucciones, las últimas enseñanzas a sus discípulos ahí en el aposento alto, donde estaban celebrando la última cena. Él estaba celebrando su última cena con los discípulos. Los discípulos tal vez todavía no habían percibido eso, pero sí Jesús ya sabía que él era su última cena con los discípulos. Dice que se levantó Jesús, ¿verdad? Y fue, aquí vamos a leer el versículo 4 y 5 del capítulo 3 de San Juan, y dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vemos Jesús, los judíos tenían por costumbre lavar los pies de las personas antes de entrar a una casa, los pies de los visitantes, de las personas. Recordemos que los judíos usaban antes sandalias, que andaban a pie, los polvos, entonces el polvo, el lodo, todo. Entonces ellos acostumbraban a lavarse los pies. ¿Y quién lavaban los pies? Eran los esclavos. Los sirvientes, los esclavos eran los que lavaban los pies de las personas, de los visitantes, ¿verdad? Pero en este momento, ¿quiénes estaban?
Jesús y sus discípulos. Pero ninguno de ellos dijo a lavar los pies de Jesús o de nada, ¿verdad? Y no actuaron. Entonces vino Jesús y le dio ejemplo. Dice, vino él, tomó la toalla, se la puso y empezó a lavar los pies de sus discípulos, ¿verdad? Inclusive lavó los pies de Judas, que sabía que lo iba a entregar. Imagínate cuán grande amor de Jesús. Lavó los pies de Judas. De ahí vino Pedro, y le dijo, ¿tú me lavas los pies a mí? ¿Tú no me lavarás los pies? Entonces Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte en mi reino. Entonces Pedro dijo, pues lávame todo mi cuerpo. Y Jesús le dice, los que están limpios no necesitan más que lavarse los pies. Aunque no todos están limpios, dijo él, porque sabía que Judas le iba a traicionar. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Demostrándoles a ellos humildad, servicio, amor, porque ellos tenían orgullo todavía. Los judíos podían, al cabo, lavar los pies de Jesús, pero no podían lavarse los pies entre ellos, porque eso era humillante, ¿verdad? Solo lo hacían los esclavos. Pero Jesús, como le dice Jesús aquí en el versículo 14 y 15 dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decid bien porque lo sois. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos de los otros, ¿verdad? Dice, si yo siendo el Maestro lavo vuestros pies, ¿por qué ustedes no se lo pueden lavar entre ustedes? ¿Verdad? Y dice aquí el Señor, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho con vosotros, también vosotros hagáis ahí. Entonces vemos Jesús, aquí le está dando ejemplo, como dice, ejemplo les he dado, para que así como yo lo hago, también ustedes los hagan entre ustedes. Y vemos también aquí que algo más profundo hay en este lavamiento de los pies de los discípulos. Jesús también estaba revelando, estaba dando un preámbulo a su sacrificio en la cruz, ¿verdad? Estaba anunciando, dice, la humillación y su sacrificio en la cruz. Estaba demostrando, estaba lavando sus pies, se estaba humillando Jesús delante de ellos. En la cruz, Él se estaba humillando y su sangre nos estaba limpiando de todo pecado y de toda maldad. Entonces, también es muy profundo esto que hizo Jesús al lavar los pies de sus discípulos para demostrarles el amor, demostrarles servicio, demostrarles humildad, que no fueran orgullosos, que se amaran con el amor con que Él les estaba amando, ¿verdad? Entonces es bien profundo esto que Jesús les estaba enseñando a ellos, para que ellos lo hicieran entre ellos, que quitaran ese orgullo. Estaba demostrando humildad, porque dice, si yo el Señor, si yo el Maestro lo he hecho, ¿por qué ustedes no lo pueden hacer? Entonces vamos aquí al versículo 34 que dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Qué nos está demostrando Jesús? Le está demostrando el amor de Dios. No es un mandamiento nuevo en sí, porque ya en Mateo 22 Jesús dice, en su mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús está ya, este nuevo mandamiento es el nuevo estándar de amor que Jesús está poniendo delante de nosotros. Es lo que está haciendo, porque Él no solo está hablando con palabras, Él está hablando con hechos, cumpliendo la palabra de Dios, ¿verdad? Dice es un nuevo estándar, un nuevo nivel de amor que Jesús está demostrando a sus discípulos, ¿verdad? Y miremos el versículo 35, lo que dice el Señor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Qué gran amor nos ha dado el Señor a nosotros. Ha muerto en la cruz por nosotros para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad, un amor inmerecido. No me lo merecíamos, pero Él lo hizo.
Y por eso está diciendo a sus discípulos, si le está recomendando, en esto, todos los que, dice, en esto conocerán todos, dice, que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. ¿Cómo nos estamos dando a conocer? ¿Cómo estamos dando a conocer a Jesús en nuestra vida? ¿Cómo no? Porque dice Jesús, en esto conocerán todos, dice, que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. ¿Cómo estamos demostrando ese amor de Cristo en nuestra vida? ¿Cómo estamos demostrando ese amor en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo? ¿Cómo estamos dando a conocer? ¿Cómo nos están conociendo? ¿Cómo en la universidad, en el colegio, en la escuela? ¿Cómo estamos nosotros manifestando ese amor de Cristo en nuestra vida? ¿Cómo estamos haciéndolo? Por eso Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Y quiénes son todos? El mundo. El mundo. ¿Cómo nos ve el mundo? ¿Cómo nos estamos mostrando al mundo? ¿Cómo estamos reflejando ese amor de Cristo en nosotros al mundo? ¿Cómo estamos demostrando ese nuevo nacimiento? ¿Cómo estamos mostrando ese perdón, ese amor y perdón de Dios en nuestra vida? Es importante que nosotros reflejemos ese amor de Dios en Cristo Jesús. Y yo te digo, ¿cómo estás reflejando el amor de Cristo en ti? Ese amor con que Él te amó. Esa pequeña interrogante te hago. ¿Cómo te ve el mundo a ti? ¿Cómo me ve el mundo a mí? Así es que con esta pequeña reflexión te dejo y te invito a que sigas estudiando el libro de Juan. Bendiciones.